Bueno, lo que yo viví en el día de ayer, cuando me encontraba cubriendo periodísticamente la manifestación de personas no autoconvocadas en el centro de la ciudad, en la avenida 25 de Mayo, en las inmediaciones de Casa de Gobierno, una convocatoria que fue prevista, organizada por comerciantes, por familias, por todo el sector que desde el principio de la pandemia, y en especial desde esta vuelta a fase 1, declarada hace 2 días por el gobernador que vuelve toda la actividad en cero, que vuelve a paralizar, ¿no?, la actividad comercial, es que los formoseños se han organizado y han convocado a esta movilización en las inmediaciones de Casa de Gobierno que se realizó en el día de ayer. Lo que ocurrió es que el gobierno al decretar la vuelta a la fase 1 no previó el descontento social con el que se iban a encontrar. Había mucha gente enojada, mucha gente triste, sensibilizada por esta situación, porque es una situación que hace 10 meses se está sosteniendo. Es una situación que perjudica a las familias, a los bolsillos familiares, porque hay una paralización de la actividad comercial, como recién os dije, hay muchas personas que perdieron su trabajo, perdieron su puesto de empleo, y es una situación que afecta a las mayorías de los formoseños también, aunó el reclamo por las vueltas a las clases presenciales, porque estamos en una provincia que es la única que todavía no volvió a clases presenciales cuando en todo el país sí lo ha hecho. Es así que en el reclamo del día de ayer se vieron muchas familias, muchos niños, muchas personas de la tercera edad, ¿no?, como quien dice, pero lo que ocurrió es que el operativo policial ya estaba previsto para reaccionar ante la manifestación. Desde el primer momento de la mañana, el operativo policial sitió las calles aledañas a Casa de Gobierno para que no se pueda llegar por ninguna calle, ¿no?, a las inmediaciones de Casa de Gobierno me refiero, y contó con un gran operativo policial en cada una de estas esquinas. En una de estas esquinas se congregó la gente, había policías con escudos, y en el medio de la movilización una mujer logra colocar un cartel y pegarlo, ¿no?, en el escudo de una policía, un cartel que eslozaba Formosa Libre, y ahí es cuando un policía saca de atrás la cachiporra, ¿no?, como quien dice, ese elemento policial que ellos utilizan para pegar, y le pegan a la mujer en la cabeza, y ahí es cuando los manifestantes reaccionan. De ahí es que se empezó a desatar todo una batalla campal, desde los manifestantes y de la policía, que no cesó en ningún momento de ninguno de los dos bandos, y en un momento la policía comenzó a detener a los manifestantes, y ahí es cuando entra, ¿no?, esta situación en la que a mí me llevan detenida, porque yo logro percibir en una esquina como a un menor de edad, lo estaban deteniendo un grupo de policías, alrededor de 15 policías que lo estaban deteniendo y lo estaban golpeando en el piso. Entonces yo me acerco, ¿no?, para retractar esa situación con mi teléfono celular y con una cámara. En ese momento tenía la cámara y logro captar esa situación y empiezo a gritarle, ¿no?, como toda persona humana, creo yo, que reaccionaría en ese momento, les empiezo a gritar que lo dejen de pegar, que cesaran con esa violencia, que cesaran con la represión, porque el chico ya estaba entregado, ya estaba eh, absolutamente entregado a la policía, y no tenía razón de ser el resto de la violencia que se estaba ejerciendo sobre él. Ahí es cuando viene un policía que me empieza a decir que me vaya, que deje de filmar, que si no yo también lo iba a sufrir de algún modo. Entonces yo me atrevo a tomarle una foto a él, le saco una foto y me agacho y logro capturar la última imagen de este chico cuando lo estaban llevando. Ahí de atrás, siento como de atrás me toman del pelo y del cuello y me estiran, y desde ahí un policía que me decía, perdón, yo le empezaba a gritar, señor, no me toque, yo soy prensa, soy periodista, y él me decía, vos no sos prensa, no podés identificarte. Sí me voy a identificar, le decía yo. No, a esta lleven la presa, y me lanzó, ¿no?,
junto a otras oficiales, ahí sí mujeres, que me tomaron del brazo y me llevaron hacia una pared, hasta que me metieron en un móvil policial y me llevaron a una comisaría. Al principio me indicaron que una comisaría iba a ser una comisaría, la comisaría primera. En ese momento yo logro tomar un teléfono celular y empiezo a grabar un vivo, ¿no? Como esa maniobra que tenemos ahora todos los periodistas, y en especial en Formosa, que lo tenemos como un arma de seguridad para retractar todos los momentos. Yo hago un vivo y le cuento a la gente, ¿no?, lo que estaba pasando, y les digo que me estaban llevando a la comisaría primera, como me informó el oficial, y le estaba ahí justamente diciendo eso, y pedí a la gente, ¿no?, que avise a mi familia, que avise a todos que me estaban llevando a la comisaría primera. Sin embargo, cuando me meten en el móvil policial, me estaban trasladando a un lugar absolutamente distinto del cual me habían anunciado en un primer momento. Entonces yo en el móvil, ¿no?, agarro y hago otro vivo y le digo, me están llevando hacia otro lado. Le pido a los policías en el vivo, señor, ¿me puede decir a dónde me están llevando? Porque al principio no me respondían. Y ahí es cuando me llevan, ¿no?, a la comisaría, y en la comisaría me dicen, bueno, me tenés que entregar tus pertenencias personales, me tenés que entregar tu celular, que vas a pasar a la celda. Y yo ahí en ese momento agradecí tener también, ¿no?, estudio en Derecho, yo también soy abogada, conozco mi derecho, y en ese momento, en ese momento donde no paraba de temblar, no paraba de llorar, tenía mucho miedo, no sé de dónde gano fuerzas, y me paro y le digo al policía, que hasta ahí había actuado con mucha violencia, le digo, señor, usted no me puede detener, no me puede incomunicar sin antes notificarme por escrito qué delitos se me acusan. Uh-huh. Eh, y yo me mantuve firme en eso, y ahí el policía me dice, bueno, ya te vamos a notificar, pero cuando te notifique vas a pasar la celda. Sí, lo voy a hacer, pero primero me tiene que notificar y tiene que venir mi abogada. Ahí en minutos nada más ya llegó mi abogada, llegaron el resto de las detenidas, así que pudimos estar en un conjunto, ¿no?, de mujeres también defendiendo, ¿no?, entre todas. Entre el grupo de mujeres, yo era la única periodista y abogada, pero había una mujer que era médica, otra era psicóloga, mujeres que se manifestaron el día de ayer, ¿no?, por repudio a las medidas sanitarias, y ninguna demostró violencia, ninguna mostró resistencia a la autoridad, como dicen las causas, ¿no? A las horas nos notificaron los delitos que se nos acusan. Estamos imputadas por 5 delitos que todavía están, ¿no? Por resistencia a la autoridad, por violación al artículo 205, que es violación a las medidas sanitarias, eh, por lesiones, por instigación a cometer delitos, por daños, que en ningún momento nosotros cometimos. Creo yo que la justicia lo tendrá que probar, pero bueno, en ese momento ya nos incomunicaron a todas. Llegó mi abogada y le di mi teléfono celular a ella, porque yo entendía que la policía, si me agarraba el celular, iba a proceder a eliminar todo el material que yo tenía recolectado ahí. Y bueno, ahí nos incomunican, yo estuve 7 horas detenida, hasta que la gente, ¿no?, afuera, que nunca paró de reclamar, nunca paró de pedir por la liberación mía, ¿no?, y de todas las mujeres que estábamos ahí adentro, que fue un poco el que ayudó para que nos liberaran, a pesar de que transcurrieron muchas horas, pero que logró finalmente que nos liberaran, sin otro agravante más, ¿no?, que el hecho de estar detenida legítimamente en nuestra libertad, sin tener lesiones físicas, porque la policía a nosotras no nos agredió físicamente, eso quiero dejar constancia, sí como agredió al resto de los manifestantes. Bien. Julieta, de verdad que bueno. Y dale, Claudio. Sí, perdón, Omar. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Claudio, Buenas de la noches, provincia de Buenos Claudio. Aires. Bien. Mucho gusto. Igualmente. Uno se pone a pensar, ¿no? Son totalmente mentirosos las acusaciones que realizaron contra ustedes. Y realmente me pregunto, cuando en ningún momento te dejaron identificarte, evidentemente, porque te dijeron, vos no tenés con qué identificarte, pero aún así, digo. Perdón, Claudio, ya lo tenemos también a
Daniel Swisher, que es Sí, abogado, que también es uno de nuestros invitados y que nos va a contar un poquito lo que está pasando también en Formosa. Perdón, dale, dale. redondeo la pregunta. Aún así, Julieta, no sos la única persona que realizando trabajo de prensa pasa por lo mismo, con identificación y todo. ¿Cómo es, Totalmente. cómo es ser periodista en esta situación ahí? ¿Respetan? Evidentemente no. Entonces Ser no está tan periodista mal lo que decimos. Es una censura y una dictadura lo que se está viviendo. es absolutamente como lo decís, Claudio. Hacer periodismo en Formosa, hay que distinguirlo entre quien hace periodismo en forma comprometida, ¿no? En forma comprometida con la realidad y con lo que aqueja a la gente, que hacer periodismo bajo las líneas oficialistas, ¿no? Como quien dice. Eh, yo, por mi parte, desde que empecé a hacer periodismo, no lo hago hace muchos años, hace poco me recibí y pude volver a ingresar a mi provincia. Hace un año que soy periodista, Uh-huh. aproximadamente, y hacer periodismo en Formosa es asumir que vas a ser parte de la persecución policial, de la censura, de las constantes agresiones por parte del gobierno, vas a ser perseguida por el grupo de policías, ¿no? Que se encuentran trabajando de manera con inteligencia, se visten de civil, se infiltran en las marchas, te sacan fotos, te individualizan, y así es como ellos recolectan datos para después no hacerles más fácil identificar a las personas y detenerlos. Sabrán ustedes que yo estoy haciendo una denuncia porque yo creo que a mí, por ser la primer periodista a la que detienen en ese momento y a la que le hicieron con mucha impunidad esa detención tan brutal, eh, yo estoy absolutamente convencida de que a mí me detuvieron porque me conocían, porque yo hace pocos días nada más entablé una denuncia contra el ministro de Gobierno y de Justicia, Jorge Abel González, que es el representante de dictar las medidas epidemiológicas de nuestra provincia, es la cara visible de todas estas medidas que se están tomando hasta acá, y yo lo denuncié por incumplimiento a los deberes de funcionario público, por violar el artículo 205 del Código Penal, por verse, ¿no?, en un acto público, en una localidad aledaña que se encuentra bloqueada hace más de 160 días, pero él puede viajar con mucha impunidad, puede ingresar a esa provincia, puede hacer un acto de gobierno, fotografiarse con la gente sin adecuarse a las medidas sanitarias vigentes. Sin embargo, la gente que quiere ingresar a nuestra provincia tiene que cumplir un riguroso protocolo que los priva de su libertad, pese a tener 4 o 5 hisopados negativos, pese a eso los detienen, ¿no? Los llevan al centro de aislamiento por 15, 20, 30 días, y sin embargo, ¿no?, este funcionario que debería dar el ejemplo es el que se maneja con mucha impunidad. Es por ello que considero que la policía logró identificarme a partir de esa denuncia, porque he sufrido agresiones también por parte de él, del propio ministro Jorge Abel González, y es por eso que considero que la policía ya me tenía identificada, me conocía, y es por eso que fueron por mí con absoluta violencia. Entiendo. Bueno, Paula. así como también contaba Julieta, también tenemos presente a Daniel, a ver si puede poner su cámara, porque entendemos que él también fue parte de las manifestaciones, pudo capturar con fotos, con videos, a través de su fanpage, mostrando todo lo que estaba viviendo la gente en Formosa. Y me gustaría que nos cuente, Daniel, cómo fue tu experiencia en todos estos días, qué es lo que pudiste ver. Realmente Formosa se ha convertido en una dictadura y me gustaría que puedas denunciar y contar eso. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Omar? ¿Cómo estás Claudio? Julieta. Hola, Un gusto Daniel. estar, me retrasé un poquito nada más, pero lo importante es que llegué. Bueno, vamos al punto de lo que se está hablando. La situación de Formosa, en mi caso particular, la vengo viendo desde hace varios años. O sea, en Formosa, lastimosamente, hemos romantizado la opresión
El formoseño por muchos años romantizó lo que no corresponde, romantizó vivir oprimidos y ha aceptado, y esto es lo que convalidó al gobierno de Infran desde mi punto de vista, como que se siente el todopoderoso que la mayoría acepta su sistema. Generacionalmente las cosas avanzaron, analizábamos con unos amigos, hay una generación que llega hasta los 43 años más o menos, hacia abajo, que ya no acepta esto, que ya tiene otro punto de vista, que defiende sus libertades, que defiende sus derechos, y es directamente proporcional a medida que baja el índice de edad de estos ciudadanos formoseños. Una persona de 40 años, de 35 años, si bien no tolera el régimen, tiene un grado de aceptación mayor, guarda las formas, digamos, pero jóvenes de 30 años hasta 14 años directamente no aceptan nada y directamente no guardan las formas y no están predispuestos a vivir en este sistema de opresión. Disculpame, Daniel, lo que sucede es que el de 40 era muy adolescente cuando entró Infran. Ya lleva 25 años este dictador. Sí, así es, totalmente. Claro. Creció con Gildo Infran, pero no hay un grado de aceptación total. Los jóvenes de 30 años para abajo, directamente hay una nula aceptación, que es lo que están generando este movimiento, es quienes están levantando el estandarte de esta movida, de lo que todos pueden ver en Formosa. Entonces, es un fenómeno social el que se está dando, y es un fenómeno social el que va a sacar a la dictadura del poder, como siempre ha sucedido en todos los regímenes. Una dictadura, un régimen opresor, no se lo saca con una esquelita. Siempre hay una lucha porque las libertades no te las regala nadie y los derechos tampoco. Cada uno lucha por los derechos. En ese contexto, lo que pasó en Formosa estos días es realmente una clara muestra de dónde estamos parados. Si siempre se dijo, Gildo es una dictadura, siempre se dijo, es un sistema de opresión, pero nunca nadie los ha enfrentado como se está dando en estos últimos meses. Los jóvenes han salido a la calle, han contagiado a sus hermanos, han contagiado a sus padres, a sus familiares y hasta a sus abuelas. Entonces ese conjunto es lo que hoy está enfrentando socialmente al régimen de Infran. Es un fenómeno bienvenido, por supuesto, pero al cual Infran no está acostumbrado. En 25 años de gobierno nadie los ha enfrentado de esta manera. Lo de ayer fue realmente histórico porque nunca tuvo Infran una manifestación de esta naturaleza. Entonces, no está acostumbrado a escuchar al pueblo. Está acostumbrado a hacer lo que quiere. ¿Qué hizo? Como todo dictador, reprimir. Siempre lo repito en mis redes, el gobierno de Infran no dialoga, lo único que sabe es ordenar. Y cuando no obedeces las órdenes, lo único que le queda es sanción, castigo, garrote y cárcel. Es lo que se vio reflejado ayer contundentemente. Lamentable. O sea, eso es vivir en Formosa, para que tengan una magnitud. Y la estoy haciendo cortita por los tiempos, porque para explicarlos hay un sinfín de atrocidades y de violaciones de derechos humanos que se vienen repitiendo sistemáticamente. En un principio, cuando se decía que había una violación sistemática de los derechos humanos, yo fui uno, como abogado, que no estaba de acuerdo, que decía no es sistemático, faltan requisitos para la sistematicidad. Hoy me estoy dando cuenta que sí es sistemático, se está prolongando sistemáticamente en el tiempo y cada vez reprimen con mayor fuerza. Es realmente una vergüenza. ¿Qué puedo ver? Por un lado, me alegro que el pueblo salga a las calles, soy un férreo defensor de las libertades y soy un férreo defensor de que la lucha y los derechos, las libertades se la consiguen ganándoselas en todo régimen. Pero por otro lado me duele porque hay seres humanos formoseños que pusieron el cuerpo, que pusieron su libertad en busca de llevarse un logro, y ese logro es simplemente la libertad. No tendríamos que estar luchando por la libertad en estos momentos. Estamos en el año 2021. Sí.
¿Le puedo hacer una pregunta Bien, nomás, Omar? Y después se los dejo. Sí. A ver, los voy a poner en contexto porque vos capaz, como decía Daniel, tenés 25, tenés 30. Infran, que es lo más parecido a Gaddafi, Infran, Gildo Infran, viene de siendo vicegobernador de otro tipo que estuvo, Joga, Vicente Joga, ¿me equivoco? Vicente Joga, Así que estuvo es, así del es. 87, del 87 al 95, 2 mandatos, mismo partido político. Mismo partido político. No lo voy a decir porque capaz alguno se enoja. Joga. Infran era vicegobernador. Y ahora le pregunto a los dos. ¿Infran viene siendo, desde el tiempo de vicegobernador, acumulando poder? Porque nadie se mantiene 25 años dictatorialmente sin poder. Digo, localmente tuvo gobiernos contrarios a nivel nacional. ¿Cómo sigue Infran? ¿Dónde recae el poder de Infran? ¿Dónde se sostiene el poder de Infran? Julieta, ¿querés comenzar? Sí, perdón, me estaba esperando si no le quería responder. Daniel, que bueno, también conoce un montón. Sí, cualquiera de los dos puede responder. De los derechos humanos, que hace un montón, que viene luchando por los derechos. Ayer también estuvo en mi detención. Le quería dar las gracias también en este espacio. Pero Claudio, como vos decís, es lo que ocurre, ¿no? Yo soy hija de este modelo, yo tengo 25 años, nací con Infran gobernador, no conozco otra realidad de Formosa. A los jóvenes nos han hecho creer que lo único bueno que podemos tener en nuestra provincia es este gobernador, y lo ha hecho, como vos decís, con una acumulación de poder que lo viene haciendo de hace años. Hoy en día se maneja con tanta impunidad. Para él es tan fácil administrar la vida de los formoseños, cerrar los negocios, volver todo a fase 1, paralizar la actividad, y es porque se siente con impunidad, se sienten con poder para hacerlo. ¿Y por qué lo hace? Porque en nuestra provincia el sistema electoral se rige por la ley de lemas, se rige por el clientelismo. ¿Por qué si no siempre es noticia nacional lo que ocurre con los aborígenes que les sacan los DNI, que les venden el voto, ¿no?, por una bolsita de comida, de esos sectores que son tan vulnerables y tan carenciados, ¿no?, en nuestra provincia? Sino también cómo se justifica que muchos paraguayos que están acá en nuestra zona fronteriza, que cruzan en menos de 20 minutos, vienen a votar porque cobran planes sociales, sino cómo se explica que en Formosa el 70% de la población forme parte del sector público, trabajen todos en la administración pública. Hoy estaba mirando una cifra que a nivel nacional nos coloca Formosa, ¿no?, como una de las principales provincias que tiene mayor porcentaje de empleados en el sector público, y nos daba un porcentaje del 40%, pero sin embargo todos sabemos que es del 70%, porque a la mayoría de los contratos los tienen con el monotributo. Entonces ahí van, como siempre lo hacen, pero siempre gobernando bajo el miedo de que si hablas en contra de este gobierno perdés el trabajo, perdés tu casa, perdés las pocas libertades que tenés, perdés la escuela de tu hijo. Entonces, hasta acá siempre es una política del miedo, y como bien lo decía Daniel, con el miedo, con la represión, con la censura. Por mi parte, yo lo vivo como es una censura. Nunca en Formosa existen libertades para otro tipo, para desmantelar un poco esta forma de gobernar que tiene Gildo Infran, a desmantelarlo a nivel país y a nivel mundial también, pero también vino a
cesar, ¿no?, con esta tolerancia que tenía el ciudadano formoseño de tolerar hasta acá todas estas medidas irrazonables, y ahora el ciudadano formoseño se demuestra que ya no se va a aguantar más, que ya no se va a callar y que va a salir a las calles a luchar por sus derechos, ¿no? Una pregunta. Más allá de las manifestaciones que van a seguir seguramente día tras día, ¿cómo crees vos que va a ser el desenlace? Porque evidentemente el presidente piensa algo distinto, no se está haciendo demasiado cargo de lo que sucede en Formosa. ¿Cómo crees que va a ser el desenlace? Bien, sí, como bien decís, no tenemos ningún apoyo a nivel nacional, ni siquiera del secretario de los Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que en los momentos donde la provincia recibía mayores denuncias por violación a los derechos humanos, por los centros de detención que fueron instaurados, que no cumplían con condiciones humanas de sanidad, que detenían, ¿no?, a las personas con 5 hisopados negativos, y que los tenían más de 30 días aislados, ¿no? Si aún cuando Pietragala tuvo que venir a constatar esas violaciones a los derechos humanos, no lo hizo, prefirió quedarse con el gobernador, almorzar con el gobernador y ir a alguna que otra institución que él lo guiaba. Digo, si no tenemos el apoyo del secretario de los Derechos Humanos, mucho menos vamos a tener del presidente que piensa igual que él, que tiene la misma ideología y que ya dijo en una oportunidad que el modelo de gobierno de Gildo Infran es un modelo perfecto, es un modelo que hay que seguirlo. Entonces el formoseño no espera nada del gobierno. Que, en algún momento se pensó que iban a poner la provincia de pie. Totalmente, siempre dicen eso, que la provincia está de pie, que acá no se rinde nadie. Sin embargo, los que no se rinden, ¿no?, son los formoseños para aguantar y no se rinden, ¿no?, para salir a las calles y denunciar. ¿Y cuál va a ser el desenlace? Y te digo que el desenlace para mí todavía es incierto, porque nunca ocurrió en nuestra provincia que gran parte de la población se levante toda junta, se levante en distintos sectores en una oportunidad para repudiar lo que está ocurriendo en Formosa. Las manifestaciones de ayer y el día de hoy fueron absolutamente multitudinarias, y creo yo que cada vez van a ser más. Ojalá que sean así y ojalá que marquen un después. Todos vamos a estar bregando por eso. Si hablas con la gente en las calles, la gente demuestra su hartazgo, demuestra su cansancio, y creo que eso es un antes y un después. No sé si acá en 2 años, cuando son las elecciones, qué va a pasar, si todo queda en el olvido, si todo va a ser igual, pero creo yo que lo que está ocurriendo acá es un indicio que hay que seguir comprometidos en esta causa para que no quede, ¿no?, que no quede impune todo lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Ahí lo volvimos a conectar con Daniel. No sé si Daniel nos escuchas bien. Sí. Ahora sí se... Perfecto. Claudio preguntaba por qué Infran se mantiene tanto tiempo en el poder, qué es lo que le permite justamente mantenerse en el poder. ¿Cómo lo ves vos, Daniel? ¿Por qué tanto tiempo, tantos años de este gobernador en Formosa? A ver, creo que todos coincidimos que es un régimen dictatorial y no hay que perder de vista que la dictadura bajo el manto de la democracia es la dictadura perfecta. Infran convalida su sistema dictatorial por ser elegido mediante el 70% de los votos de las personas y te va a refregar eso en la cara las veces que pueda. Pero la democracia no significa solo ir a votar. La democracia es un conjunto de principios. Estamos perdiendo tu conexión. ¿Estamos? ¿Me escuchás? Se entrecorta un poquito, Daniel. A ver, pará. No sé si querés apagar la cámara un poquito y capaz que te escuchamos el audio, porque estamos teniendo baja tu señal de internet, me parece. Este Infran debe estar serruchándole la antena. Pero estamos teniendo inconvenientes. Creo que controla el internet también. Estamos entrecortados, no sé si podés apagar la cámara un poquito, Daniel. No. ¿Está, Daniel? Muy entrecortado.
Sepan disculparnos, Te escuchamos muy estamos trabajando entrecortado, para Daniel. usted. Si querés, porfa, apaga la cámara y te escuchamos en audio. Bueno, mientras vuelve a conectar Daniel, que no está teniendo inconvenientes, queremos agradecerte, Julieta, y una pregunta más que te hago yo es, ¿qué rol están jugando los medios ahí en Formosa? Vos, digamos, sos periodista, trabajás en los medios, ¿están cubriendo bien? ¿También los medios son intimidados o hay cierta influencia de parte del poder que tiene Infran sobre los medios? ¿Cómo están trabajando los medios ahí? Los medios están trabajando con mucha valentía. De los, creo, 30, 50 medios que existen en nuestra provincia, creo que somos 4 los únicos que nos llamamos independientes porque estamos siempre comprometidos en demostrar la realidad que está pasando en nuestra provincia. Y en realidad yo lo digo a ellos porque ellos están hace mucho más tiempo que yo y veo el trabajo valiente en el que han instaurado sus medios de comunicación en la provincia de Formosa, que no es fácil, porque siempre hay censura, porque siempre hay persecución, porque cuando uno sabe que va a entablar una labor periodística independiente o recabando el testimonio de alguien que está denunciando algo que al gobierno no le va a gustar, sabe que después va a tener represalia, que después no nos van a dejar ingresar, por ejemplo, a las conferencias del COVID-19, que son conferencias donde los ministros anuncian todas las medidas sanitarias y epidemiológicas y que supuestamente están abiertos a las preguntas de la prensa, pero los periodistas independientes no podemos ingresar ahí a llevar preguntas, porque las primeras veces que ocurrió, los periodistas comprometidos, ¿no? Fueron a hacer preguntas incómodas, preguntas que tienen que ver con el sistema sanitario, que tienen que ver con las personas que estaban en centros de detención, y a eso el gobierno no le gustó, entonces cerró ese canal para los periodistas, pero es un ejemplo entre los miles que tiene que aguantar la prensa independiente, por lo que sostienen, ¿no? Un canal, un medio de comunicación comprometido en retractar la realidad y en denunciar los distintos atropellos a los derechos humanos. Uno cuando sabe, va a trabajar de manera independiente, ya sabe que va a tener la represalia, por eso nosotros estamos acostumbrados a que la policía de inteligencia, que actúa con personas vestidas de civil, que se infiltran vestidos de vendedores ambulantes, por ejemplo, de gente que vende cosas en la calle, ¿no? Que se infiltran en las marchas, nos sacan fotos, nos individualizan y ahí siempre está la persecución, siempre hay una persona que se maneja en moto, hay una policía militarizada del Grupo Alacrán que está constantemente siguiendo a quienes nos ven como opositor. Entonces siempre hay una gran persecución, por eso hay una gran valentía detrás y un gran compromiso por seguir, ¿no? Pese a eso, demostrando la realidad, es un poco lo que nos puso a nuestra provincia hoy en la vista de ustedes que están en otras provincias, pero que están compartiendo nuestra realidad y así nos ayudan, ¿no?, a cambiar un poco más y lo que está ocurriendo acá. Daniel, ahí Julieta mencionaba más de una vez estos centros de detención. Me gustaría que nos cuentes a qué se refiere cuando habla centro de detención y qué pasa cuando las personas son arrestadas después que desaparecen. A ver, mira, centros de detención es lo que jurídicamente corresponde, sin dudas, coincido. El gobierno lo llama centro de aislamiento preventivo, ¿entendés? O centro de aislamiento sanitario. Y no es otra cosa que una privación ilegítima de la libertad, porque coartan las libertades individuales de los ciudadanos con la excusa de la pandemia. O sea, sos un caso sospechoso de COVID, viene la policía, te encierra. Ahora bien, ¿cómo te encierra? No solo te priva de la libertad en contra de tu voluntad, sino que te lleva a lugares calamitosos. Puedo decirlo calamitosos porque conozco esos lugares. Estoy a punto de festejar mi primer año trabajando jurídicamente en los aspectos de la cuarentena. Son aberrantes, tuvieron, por ejemplo, un estadio con más de 300 personas con 2 baños.
y no hay muchas cosas para explicar. 300 personas, 2 baños. Y la realidad es lo que ustedes están imaginando. Bueno, eso pasó. Compartieron todos, entreveraron positivos con negativos, gente que entró sana, por ser caso sospechoso, terminó dando positivo, por suerte no tuvimos que lamentar víctimas fatales, pero ese acto de arriesgarte, a ver, Omar, yo te digo, vos sos caso contacto estrecho de alguien que dio positivo en un supermercado. Voy a tu casa con 2 patrulleros a la noche. No te pregunto nada. En muchos casos ingresaron por la fuerza a los domicilios sin orden judicial, sin ninguna cobertura jurídica, y se arrebataron a esas personas de su domicilio y se las llevaron a uno de estos centros de aislamiento, sin siquiera decir a las familias dónde estaban, sin informar cuál era la situación de las mismas. Teníamos que andar buscando como abogado dónde estaba Juancito, dónde estaba doña Francisca, dónde estaba doña Petrona, porque no se informaba a la familia. Privaban de la libertad ilegítimamente, los llevaban a esos centros clandestinos de la manera que lo explico, y en los centros clandestinos tenían una cama de una plaza, muchas veces con 2 colchones en el piso, un ventilador de techo que muchas veces no andaban, los llaveaban para que no salgan al pasillo, para que no salgan al patio, y les daban horarios de salida, de recreo, tal cual fuese una unidad carcelaria, con regímenes de salidas, de recreación, 1 hora por día, de 18 a 19. A ver, Omar, te llevo, voy a buscarte de tu casa, te llevo en un patrullero, en contra de tu voluntad, no me importa, te encierro en una escuela, te meto llave en un aula y vos vas a poder salir recién 1 hora al día cuando yo te autorice, y para ir al baño vas a pedir permiso. Entonces yo siempre decía en las manifestaciones y en las declaraciones públicas o en los medios televisivos, si una persona está encerrada en contra de su voluntad, la tienen bajo llave y con custodia policial, es un centro de detención. Por más que ellos lo llamen centro de aislamiento preventivo o centro de aislamiento sanitario, no es otra cosa que un centro de detención. Por eso coincido con Julieta cuando dice son centros de detención. No tiene Daniel, otro nombre. Perdona, y ya vamos cerrando solamente esto. ¿Qué pasa con la gente que detuvieron y está desaparecida todavía? Mira, me ha tocado... Principalmente en los pueblos originarios hubo gente que está desaparecida. Bien, estuvimos trabajando con el equipo periodístico de TN, sí. Ya lo sabrán por las redes, unos cuantos días y bajamos urgente por la represión de ayer. Nos encontramos en las comunidades originarias que en la clandestinidad de la noche ingresaban a las comunidades originarias y se arrebataban a madres con hijos menores, a embarazadas, no le avisaban a las comunidades o al cacique o a la madre, al padre, dónde se llevaban esas personas. Cuando llegamos nosotros nos encontramos en una comunidad con la situación de un cacique y madres desesperadas porque había 8 personas que fueron sacadas de la comunidad por la policía a la noche, por la fuerza prácticamente, y nadie sabía dónde estaban. Está claro que con la aparición de la prensa y de TN en el lugar, esas personas mágicamente aparecieron y estaban alojadas en un centro de aislamiento de las Lomitas. Pero si no estábamos nosotros, si yo como abogado no preguntaba y el equipo periodístico no sacaba la nota, esas situaciones se iban a seguir dando y se iban a seguir repitiendo, porque atrapan a los originarios como animales prácticamente, sin explicación alguna. Y los contagian adrede. Totalmente, abusan porque el originario, su idiosincrasia, su cultura es calladito, es callado. Dice todo sí, dice todo bueno, a la policía le tiene terror porque hubo casos que golpearon bruscamente. Estuvimos entrevistando a las familias que fueron reprimidas por pedir para salir a cazar, para salir a buscar comida, para salir a buscar dinero de otras comunidades, de otras localidades, porque no tenían cajeros, y fueron acorralados por las fuerzas policiales y golpeados de muy mala manera, y trasladados desde, se llamaba Palmarcito, hasta Formosa, a 670 kilómetros.
sin avisar a su familia, sin tener, o sea, los familiares no sabían dónde se lo llevaron. No sabían dónde se lo llevaron. Se lo llevó la policía. ¿Por qué? No sabían. ¿A dónde? No sabían. Encontramos madres llorando que van a poder ver en los informes posteriores de TN que contaban, y es desgarrador el testimonio. Es desgarrador. Se asustaron tanto y estuvieron casi 30 días esas personas desaparecidos. Esas comunidades no tienen comunicación telefónica, no tienen señal de nada, viven muy alejados. O sea, ¿cómo averiguar? ¿Cómo averiguar? Estaban desaparecidos. Configuraba a las claras la acción de desaparición forzada de personas, llevados a cabo por fuerzas que respondan al Estado, que es la policía. Otra situación muy dramática y muy fuerte que se vio, que también lo van a ver más adelante, que se está preparando, son las mujeres embarazadas, que las sacaban de las comunidades, las llevaban, y si estaba en 8 meses, lo hacían cesárea. Claro. Sin consentimiento, no había consentimiento expreso ni voluntad, cesárea. Les sacaban su bebé y las desapartaban de su hijo. Para cerrar, lo que está contando Daniel lo hace nuestra colega Paula Bernini. Paulita, un saludo. Nos conocemos hace tiempo. Así que, perdón que los tengamos que cortar porque viene otro formoseño a hablarnos. El amigo... Yo les pido, Omar, Claudio, sí. Es realmente tremendo lo que están contando. Yo escucho esto, y los relatos de Venezuela es como un calco de lo que pasa en Venezuela, con lugares. Yo lo que contaba Julieta es algo muy parecido a lo que me pasó con un informe que estuvimos haciendo con el medio en el cual trabajo también, no solamente Altavoces News, que somos padres de Altavoces News. Otro medio en el cual nos perseguía la policía local con autos sin patente y se les veía la cara de patota policial del lugar. Pero sí, te persiguen sin patente, te hostigan, nunca te apretan, pero vos sabías que te respiraban la nuca. Julieta, Daniel. Como las FAES de Venezuela. Sí, yo diría también como el ejército cubano y los chinos, ¿no? No cabe la menor duda que es una plena dictadura. Lamento, chicos, que ustedes tengan lamento que tengamos que cortarlos, pero en la semana, altavocesnews.com, los comprometemos a una entrevista más holgada, porque acá el tiempo apremia, gracias a todos aquellos, y le voy a dejar picando una pregunta a Daniel. Daniel, dijo un funcionario que en pandemia no hay derechos. Me lo vas a contestar en altavocesnews.com, ¿te parece? Dale. ¿Los despedimos, chicos? Muchas gracias, Julieta, gracias, Daniel, por sus comentarios, por todo lo que están diciendo. Creo que es muy revelador para muchas personas que no saben lo que está pasando ahí, que no sabemos lo que está pasando ahí, y que, bueno, ustedes lo están sufriendo. Gracias por su tiempo.